Buenas noches con todas. Diego, muy bienvenido a este set. Esperábamos esta conversación desde hace mucho tiempo y bueno, la disculpa del caso, la hemos estado postergando, pero en realidad para nosotros, para este espacio que se llama Cultura y Política, quiere enfocar el proceso electoral de una manera distinta que suponga justamente eso, demostrar que es posible articular la cultura con la política y superar las rencillas por la conciliación entre partes para mirar de otra manera la acción política y articularla con la cultura, que es la base fundamental en la construcción de país que todos esperamos. Te dejo para que puedas dar tu saludo. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Bueno, encantado de estar en este espacio. Nosotros necesitamos como país construir ciudadanía, y para construir ciudadanía necesitamos también mejorar los espacios y la calidad para los ciudadanos. Esto requiere mejor educación, cultura, deporte, ciencia, tecnología, que son los espacios que todo país que ha sabido desarrollarse ha primado. Si no hay eso, no existe desarrollo, y estoy feliz de poder compartir también un poco mi experiencia, nuestro trabajo y también lo que pretendemos hacer desde el Parlamento. Diego, una primera pregunta que es puntual, ¿no? Puntual por la importancia que tiene. Actualmente eres un congresista de la República, ¿no? Si tuvieras que hacer un pequeño balance en 2 minutos, ¿cuál sería tu balance sobre la función y en el rol desempeñado dentro del Congreso? Bueno, definitivamente hago un balance positivo. ¿Y por qué? Porque nosotros hemos hablado desde el inicio con hechos. En cualquier democracia desarrollada, el parlamentario dedica el 80% de su tiempo a legislar, el 10% a fiscalizar y el otro 10% a representar. En el Perú esto está un poco distorsionado, y el 80% del tiempo de un parlamentario peruano es para representar, para llevar las demandas ciudadanas al Ejecutivo, a los gobiernos regionales, locales, e impulsar también algunas iniciativas de los ciudadanos. El otro 10%, por supuesto, se legisla. Nosotros tenemos 18 proyectos de ley aprobados. Soy autor de la ley de terrorismo urbano, que estoy esperando, dicho sea de paso, que algún fiscal valiente la pueda aplicar y finalmente un juez sentencie y mande hasta cadena perpetua a los extorsionadores, por ejemplo. Eso es lo que entrega esta ley de terrorismo urbano. Soy autor de la ley que crea la Universidad de las Artes de Trujillo, que es una iniciativa muy interesante. Está próxima a precisamente la comisión organizadora a establecerse, para que ya por fin puedan los chicos desarrollarse con total normalidad a través de la universidad. Y en la parte de fiscalización he hecho un control político que no lo ha hecho ningún parlamentario en la región La Libertad. He censurado a 5 ministros, entre ellos el ministro Agüita Racimada de Pedro Castillo, el señor Santibáñez lo censuré yo también, por eso me quieren tanto, e interpelé a otros 3 ministros, y de hecho uno de ellos actualmente se postula para senador a nivel regional por Alianza para el Progreso. Soy el autor de la denuncia constitucional por organización criminal contra Pedro Castillo. Soy el congresista ponente, de hecho es el caso que lo condena también. Me he ganado muchos enemigos muy poderosos a nivel nacional, porque he tenido los pantalones, no me he escondido nunca. Quizá porque soy joven, soy soltero, no tengo hijos, soy un poco vehemente y digo las cosas de frente. A veces eso a algunos malos políticos les enoja. Y en la parte de representación hemos hecho un gran trabajo con mucha presencia regional. Prueba de ello es el apoyo que tenemos en muchos sectores, entregas de títulos de propiedad, casi 20.000 títulos de propiedad gestionados, 13 colegios hoy construidos, y otros en vías de construcción, como el CECAT Marcela Charán, que nosotros impulsamos desde cero, los Laureles en Florencia de Mora, Marqués de Torre Tagle, el PRITEC más moderno del país, el CEBE, la Alegría del Señor en El Porvenir, y otros 11 colegios más van en camino, y casi 20 proyectos de electrificación y más de 12.000 familias que hoy tienen electrificación definitiva en la región La Libertad, también producto del trabajo que hemos hecho. 1.200 gestiones enumeradas hasta el día de hoy, desde el día 0 de mi gestión, que muchos problemas se han solucionado en la región gracias al trabajo nuestro, y vamos a seguir en esa gestión muy cercana a la gente. Yo te contesto el teléfono directamente, yo no necesito intermediarios, yo le doy mi teléfono a los dirigentes, a los ciudadanos,
y eso creo que ha acercado mucho a la labor parlamentaria. Soy el único parlamentario de la región La Libertad que tiene una oficina de representación parlamentaria. La mía queda en el distrito de Laredo, en la calle San José, cuadra 5. Ahí me pueden ubicar todos los sábados en la mañana, atiendo a decenas de ciudadanos. Bueno, eso es un recorrido, Sí. me parece interesante, ¿no? Creo que justamente cuando hay obra es que la población tiene que comentar y que rajar, ¿no? Para decirlo en términos coloquiales. Pero lo cierto es que quien trabaja siempre está sujeto a críticas, ¿no? El funcionario está, Sí. está propenso a las críticas, yo las recibo con mucho cariño. O sea, de hecho, es parte de la labor. O sea, hay incluso sentencia del Tribunal Constitucional acerca del tema de difamación o calumnia contra nosotros, ¿no? El funcionario está propenso. Pero el ser el único parlamentario de la región de La Libertad, hace 3 meses el 40% de los liberteños decía: conozco a Diego Bazán, a los demás no los conocen. Por eso también me caen muchas piedras, Luis. Me caen piedras de todos lados, porque soy el único que aparezco, que da la cara cuando hay un problema y como tú dices, está propenso al golpe, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Ahora, resulta interesante, Diego, que creo que estás en la escala de los congresistas más jóvenes dentro del actual Parlamento, ¿no? Un Parlamento que no sé si coincidimos en la apreciación, un Parlamento que como resultado de la crisis política que arrastramos desde el año 2016, ¿no? Esa famosa etapa muy, muy dura para el país, ¿no? Viene, yo la tengo muy grabada la frase esa: desde el Parlamento gobernaré, ¿no? ¿No crees, Diego, que esa frase se convirtió en realidad y ha afectado la calidad del trabajo, la identidad y la forma de articularse entre el Parlamento y demás autoridades? Coincido, Luis, plenamente contigo. Hay una distorsión precisamente del balance de poderes que debería existir en el país. Uh-huh. Nosotros tenemos un legislativo que es controlado por el Ejecutivo y un Ejecutivo controlado por el Legislativo. En el Perú no pasa eso. Hoy hay un gobierno parlamentarista. El Ejecutivo está manejado por lamentablemente, la decisión o el que ha colocado al presidente es el Parlamento, que no debería haber sucedido, y todo esto viene de la distorsión que se genera con el gobierno de 2016, con la disolución del Parlamento por parte de Vizcarra y luego por la vacancia de Vizcarra. Precisamente el hecho de que hoy se apueste por la bicameralidad mejora el balance de poderes. Para que un presidente sea vacado requiere votación primero de diputados, luego de senadores. Para que un presidente pueda disolver el Parlamento, va a poder disolver diputados y no va a poder disolver senadores. Entonces se tiene un mejor balance de poderes que esperamos sirva para el futuro. Pero además hoy sobre el Congreso pesan una serie de cuestionamientos que son naturales en la población. Ningún parlamento en el mundo es popular, pero en el Perú se bate récord. O sea, la impopularidad del Parlamento es increíble y en cifras históricas también. 98%. Sí, ¿no? esto se debe a que los parlamentarios han hecho un falso espíritu de cuerpo defendiendo a los malos parlamentarios. Hay muchos parlamentarios cuestionados que han pasado sus casos por la Comisión de Ética, por ejemplo, que me tocó presidir en su momento. Yo logré procesar a 4 parlamentarios, entre ellos algunos mochasueldos, y lamentablemente cuando yo lograba en la Comisión de Ética las sanciones para que sean suspendidos con la máxima sanción, cuando estos llegaban al pleno del Congreso no se conseguían los votos, o los temas dormían eternamente cuando ya pasaba el escándalo. Eso es lo que ha afectado grandemente al Parlamento. Quiero recordar que un parlamentario que cometió una falta, incluso en flagrancia, demoraba 6 meses en ser sancionado. Yo creé la figura y modifiqué el reglamento del Congreso para tener la sanción express, que duraba 12 días, y tú podías mandar a un parlamentario 9 meses a su casa. Lamentablemente, no se ha aplicado de la manera correcta. Ya después de que salí, han manejado muy mal la comisión, pero esa es una de las razones por las cuales se ha ganado un desprestigio total el Parlamento. Sí, pero a la vez ha ganado un prestigio, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Claro,
es muy difícil ganar una imagen sin quitarse el manto que ya se ha generado sobre el Parlamento, ¿no? Como tú mismo lo has definido, ¿no? La existencia de un parlamentarismo autoritario es muy, muy difícil de superarla, ¿no? Que esa es una de las tareas fundamentales para el nuevo, ¿no? El nuevo periodo que se viene y que probablemente tú estés allí presente, ¿no? Hasta el momento los indicadores señalan eso, ¿no? Y nos parece interesante. Ahora, Alberto Vergara dice algo muy interesante en una última publicación. Él señala que el Perú sufre dos fenómenos. El fenómeno de desdemocratización de la sociedad peruana y el quebrantamiento del Estado de Derecho. ¿Tú opinas similar, Diego? Coincido plenamente, porque lamentablemente hemos tenido en los últimos años un retroceso de la institucionalidad en el país, un debilitamiento de las instituciones producto del pésimo manejo político y la injerencia política desde el Parlamento de los partidos. El partido que tiene representación en el Parlamento lamentablemente comienza a debilitar las instituciones colocando, por ejemplo, a personas que no son o no tienen la capacidad técnica y no son idóneas para el cargo. Prueba de ello hemos visto, y para ejemplo claro, lo que ha sucedido en Salud en los últimos años. El sistema de salud en el Perú ha retrocedido. Hoy Salud es el sistema precario del país y el MINSA va un poco mejor que Salud. Y históricamente era al revés. Teníamos un sistema de salud privado de calidad, y digo privado porque no es dinero del Estado, es dinero de los asegurados. Y vemos un pésimo manejo del dinero, vemos un partido que se ha enquistado y que ha sometido como ha querido y que ha caído en corrupción como ha querido también. Y esas son las consecuencias precisamente de la injerencia y del poder que tiene lamentablemente los grupos parlamentarios hoy que cogobiernan el país. Lo hemos visto con la señora Dina Boluarte, lo vimos también con el señor José Gerí, y espero hoy no suceda, aunque tengo mis serias dudas con el señor Balcázar también. Sí. Además, no se necesitan evidencias. Es notorio percibir que algo no está funcionando arriba. Y es lamentable porque él fue elegido solamente para funciones muy concretas, muy específicas, ¿no? Que en lo central garantizar el proceso electoral, ¿no? Pero bueno, pues, ¿no? Ahora, el sistema de la salud sí deprimente. Sí, el sistema de salud es solo un ejemplo de lo mal que está funcionando el sistema en general, porque hoy las instituciones, con el paso del tiempo, instituciones que eran mucho más técnicas, hoy tienen copamiento político, eran islas de eficiencia. Hoy lo que vemos que son instituciones que lamentablemente han sido manoseadas políticamente, por ejemplo, las famosas superintendencias, ¿no? SUNAR, SUNAT, por ejemplo, que históricamente eran instituciones que funcionaban bien porque tenían cierto nivel técnico y no había injerencia política, hoy se ven debilitadas. Hoy escuchamos a candidatos, por ejemplo, que plantean injerencia en el BCR, que ha sido una isla también de eficiencia durante mucho tiempo y es un organismo constitucionalmente autónomo también, pero que lamentablemente o algunos candidatos pretenden tener injerencia. Se logró con la SUNAT, lamentablemente, tener injerencia. Se logró con SUNAR y decías, no, nunca va a suceder. Y ahora pretenden hacerlo con el BCR. ¿Qué pasaría en el Perú? Escuchaba a los especialistas que decían, oye, es sorprendente, lo que pasa en el Perú es un milagro, que las cuerdas separadas sigan funcionando, que por un lado la crisis económica no afecte la estabilidad, la crisis política no afecte la estabilidad económica, pero también muchos especialistas coinciden de que esto puede terminar. O sea, si seguimos con esta crisis constante a nivel político, va a afectar la economía. Yo creo que ya la ha afectado. Hoy el Perú es un incierto políticamente. Hoy un gran inversionista que quiere llegar al Perú a invertir $1.000 millones en un proyecto minero, en un proyecto ambiental de repente, piensa dos veces antes de ingresar su dinero y dice, ¿quién me ofrece mayor estabilidad? Colombia, me ofrece Chile,
Nosotros competimos, los países somos empresas y competimos entre nosotros por llevarnos el capital y la inversión. Y hoy muchos están yendo del Perú y precisamente es porque el Perú no ha tenido el control suficiente, la capacidad de controlar, por ejemplo, los conflictos sociales que se han generado alrededor de proyectos mineros importantes. Yo siempre pongo de ejemplo Conga. Por ejemplo, Conga se paralizó, no se supo manejar bien el conflicto social, no se supo comunicar bien a la población, no se supo tener un mejor manejo desde la parte política y además hoy Conga se fue, nunca se invirtió y hoy vamos a Conga y está invadido de mineros ilegales. Hoy los mineros ilegales se han dado cuenta también de que o prendiendo la mecha, generando conflictos sociales, ayudan a que su trabajo sea mejor, se desarrolle, porque debilitan además las instituciones. Sí. Y justamente eso, ¿no? Como que asistimos al debilitamiento de la institucionalidad, ¿no? Hay una especie de desmocratización, como señala, sí. ¿no? Vergara, que finalmente quien es afectado es la ciudadanía, las instituciones, las organizaciones, las formas organizadas, los gobiernos locales, por un lado, atrapados por la corrupción, los gobiernos regionales atrapados por la corrupción. Y ya que tocaste el tema, Diego, en la libertad, ¿cómo vemos el tema de la minería ilegal? Vengo hace 4 años denunciando este tema. Hace 4 años se escandalizaron cuando dije Trujillo está próximo a convertirse en el Tijuana del Perú. Y cuando dije eso se escandalizaron. ¿Cómo vas a decir eso? Me dijeron. Yo le dije sí, porque lo que está viviendo hoy Trujillo en sus picos más altos de criminalidad de los últimos años, y somos la segunda ciudad más violenta del Perú, se debe a que Trujillo tiene un microclima distinto a los demás. ¿Y a qué me refiero? Que históricamente hemos sido la capital de lavado de activos del Perú, producto del narcotráfico. En los años 80, 90. Luego ha llegado el fenómeno de la minería ilegal. Hoy somos la capital de lavado de activos producto de la minería ilegal. Hay 15.000 fortunas en Trujillo que nadie se explica, 15.000 familias que tienen 1 millón de soles en el sistema financiero y que nadie se explica porque la Unidad de Inteligencia Financiera y la SUNAT no hacen absolutamente nada al respecto. Por eso cuando vamos a una discoteca, un restaurante, que dicho sea de paso, todas las semanas se abren discotecas, restaurantes en Trujillo y se abren negocios que uno no sabe cómo. Vemos a los chicos tomando su etiqueta azul, a la chica su champán de 2.000 soles y uno no se explica de dónde sale. Esto es producto de la minería ilegal. Y la minería ilegal muy relacionada con las organizaciones criminales. De hecho, hoy los líderes de organizaciones criminales tienen denuncios mineros, tienen reinfos en proceso. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que es un negocio productivo y se matan entre ellos. Hoy la minería ilegal entrega armas de largo alcance, entrega las dinamitas que se utilizan para todos los atentados que han habido, salen de la minería ilegal. No hay otra forma que salga esta dinamita de otro lado. Y además le entregan dinero en efectivo para que contraten a los mejores abogados del Perú. Los estudios de abogados de Lima hoy tienen clientes muy rentables en Trujillo, que son las organizaciones criminales y los mineros. Y además compran conciencias, compran policías, jueces, fiscales. Que no te quede duda, Luis, que el próximo parlamento va a estar lleno de diputados y senadores pagados por la minería ilegal, cuyas campañas han sido financiadas por la minería ilegal. El fenómeno, cuando digo Tijuana, es porque lo que está sucediendo en Trujillo ha sucedido en Tijuana en los 90, en Medellín en los 80, es ese mismo proceso. Entonces, y hoy nos estamos dando cuenta porque vivimos una bonanza económica, o sea, estamos económicamente bien, pero nos va a pasar factura cuando el tema sea incontrolable. Ya se están comenzando a matar entre organizaciones criminales por el control de los territorios. Es lo que veíamos en México, por ejemplo, en los 90, en los 2000, cuando entre los cárteles se mataban y dejaban, no esperemos, van a colgar en algún bypass, van a colgar algunos cuerpos en unos meses, no tengamos duda de eso si no se hace control. Entonces acá, y lo he dicho siempre, el Congreso también es gran responsable de esta situación, pero además, vamos a decirlo, hoy el Estado está siendo fulminado por dentro, creando conflictos precisamente para que no sea un Estado sólido, fuerte, que sea capaz de enfrentar este problema social. ¿Cómo para mí se controla este problema social? Lo primero es mano dura, pero la mano dura se hace facilitando procesos. Yo siempre he dicho, si tienes mineros artesanales, ancestrales, que toda la vida se han dedicado a la minería,
tú tienes que empezar un proceso de formalización con ellos. Un proceso que va a ser doloroso, que va a durar 6 meses, un año, y después de ello, los que no quieren formalizarse, tiene que haber interdicción. Y tenemos que ir contra todo y con todo contra ellos. Lo otro es la unidad de inteligencia financiera y la SUNAT, que debe hacer el rastreo de dónde salen las fortunas. Tú puedes saber cuánto gasta una persona, cuánto no gasta, cuánto tiene en el banco esa persona, y congelando las cuentas, si no sabes cómo explica la persona esa fortuna, sencillamente le bloqueas lo que más quiere. Y Trujillo tiene que ser el plan piloto de la lucha contra la inseguridad ciudadana. Lo que se quiere hacer en el Sin Perú, duda. primero, tiene que aplicarse en Trujillo para ver si funciona. Si funciona acá, estamos seguros que funciona en cualquier parte del Perú. Sin duda alguna, sin duda alguna. Además, me parece una propuesta sumamente interesante que debería estar ya generando consensos mínimos al interior de las fuerzas políticas, porque en un momento dado, como tú lo has señalado, ¿no? Los signos de Escobar están. Sí, ¿no? exactamente. Están, ¿no? Los signos de Escobar están presentes en distintos lugares. Puede notarse, puede leerse, puede evidenciarse, se puede medir a través de 6 muertos cada día en el Perú, justamente por este tipo de poderes paralelos al poder oficial, ¿no? Ahora, mi pregunta va por el siguiente lado, porque tú eres un líder político siendo joven de vieja data, ¿no? Entonces, ¿no es posible que una vez constituido, culminado el proceso electoral, ¿no? Instalada la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, por sobre, en diputados por hablar, ¿no? No es posible generar consensos mínimos, acuerdos mínimos, para justamente confrontar, enfrentar y tomar la iniciativa en cuanto a la pacificación del país, empezando por la región, como bien señalaste? ¿Es posible? Yo creo que sí es posible en cuanto los partidos políticos, y yo me refiero siempre a los partidos porque son los grandes responsables de llevar la calidad de parlamentarios que hoy tenemos, o sea, los candidatos. Yo no he estado en los debates, pero he escuchado los debates y me he quedado sorprendido del nivel, y digo intelectual, porque a mí se me ha cuestionado en diferentes ocasiones y dicen, oye, Diego Bazán no tiene título universitario. Yo soy egresado de Administración y Servicios Turísticos, nunca saqué mi título porque me dediqué a la empresa, a los negocios, pero intelectualmente soy preparado, y no de ahora, no solo en mi labor parlamentaria, sino de mucho antes, porque he hecho vida política desde los 14 años. Pero yo veo el nivel intelectual de los candidatos que hoy pretenden llegar al Parlamento y es bajísimo, porque la gente valiosa ya no quiere ir a ser político. Hoy los padres le dicen a sus hijos, no te metas en política porque la política es sucia, es cochina, es corrupta. Y yo siempre le digo a los jóvenes con los que trabajo, les digo, la política no es así, los malos políticos ensucian la política. Entonces uno escoge cómo quiere ser en la política. Entonces veo hoy el nivel de los parlamentarios que van a llegar y me da mucha pena, porque estos parlamentarios, no me queda duda que llegan y ven el Estado como un botín, y cuando llegan lo único que hacen es querer dividir, o sea, como tenemos el ejemplo de anteriores parlamentos, lo único que hacen es llegar y decir, oye, esto es para mí, esta institución es para mí, esta es para mí, y se comiencen a repartir las instituciones como se les da la gana y no se ponen a trabajar en un consenso sobre puntos mínimos, como tú indicas, que para mí es la seguridad, la salud y la educación. Exacto. ¿Ya? Y claro, eso también se desarrolla en base a infraestructura, que es un tema importante. Y tenemos que tener una persona que tenga el liderazgo y la capacidad desde el Ejecutivo, porque el modelo peruano es un modelo presidencialista. Muchos cuestionan y dicen, oye, ¿qué hace el Parlamento en torno a la seguridad ciudadana? Lo que hacemos nosotros es legislar y hacer control político, pero el ministro del Interior depende y la Policía Nacional dependen exclusivamente del presidente de la República. Él es el que toma las decisiones en torno a la lucha contra la inseguridad ciudadana, y el plan que se vaya a gestar viene absolutamente de él. Entonces, si es que no escogemos bien al presidente, no escogemos bien a los parlamentarios, vamos a tener 5 años más de crisis, lo cual yo lamentaría mucho. Y yo espero, tengo la confianza en que vamos a escoger bien el próximo periodo y que tengamos un presidente a la altura de los problemas que hoy tiene el país.
Sí, sí, creo que todos esperamos eso, ¿no? Creo que hay que devolverle el sentido auténtico al concepto de política, ¿no? Eh, Se entiende por política hoy como la negociación, como la intermediación para negociar, como la negociación de poderes, ¿no? Pero no se entiende en su verdadera dimensión. Don Pepe Mujica, presidente de Uruguay. Uruguay, ¿no? En aquel tiempo decía algo, una frase muy bonita, y gracias por recordarlo, Diego. Él decía, si usted quiere dedicarse si usted quiere tener dinero, dedíquese al negocio, no hay problema. Pero si quiere hacer política, la política es para hacer servicios, la política es para servir. Entonces creo que hay que devolverle el verdadero concepto al hacer política. Si la política no está relacionada a la cultura, y la cultura es ética, la cultura es solidaridad, la cultura es servicio, creo que andaríamos por mal camino, ¿no? Entonces hay todo un reto por ahí, ¿no crees, Diego? Sí, yo coincido contigo y también con don Pepe Mujica, con quien también tengo algunas diferencias también, pero mi padre me decía, cuando yo tenía 15 años, yo recuerdo que le decía, yo quiero ser alcalde a los 18 años y congresista a los 25 años. Y mi padre me decía, escoge bien, porque si quieres hacer política, yo te recomiendo que primero te dediques a hacer empresa. Para que cuando llegues a la política no digan, este hombre hizo su fortuna a base de la política. Y ahora estoy convencido de que nadie puede hacer fortuna a base de la política. A veces me sorprende los políticos liberteños, y digo liberteños porque de un partido político que se llama Alianza por el Progreso, y lo digo así, funcionarios públicos que se han hecho millonarios, que nadie explica, porque con un sueldo, no sé, de 7.000, 8.000 soles, nadie hace fortuna en su vida. Así como de un sueldo de un parlamentario, nadie hace fortuna. Entonces a mí me puede sorprender, oye, cómo te entras con una determinada cantidad de propiedades y cuando sales con muchas más propiedades. ¿De dónde fue? ¿De dónde apareció? ¿De dónde salió? Entonces, la política no es para servirse, es para servir a los demás. Se ha perdido esa concepción. Yo soy presidente de la Mesa Multipartidaria de Jóvenes Parlamentarios. Impulsamos un programa que se llama Liderar 2030, que tiene a 100 autoridades escolares de toda la provincia de Trujillo. Postulan más de 500 para este programa, solo 100 son los escogidos. Es todos los sábados en la tarde en la Universidad Nacional de Trujillo, lo hacemos con la Mesa Multipartidaria de Jóvenes Parlamentarios. Hace 3 años nosotros somos los que ayudamos a sostener este proyecto, y precisamente lo que intentamos crear es el semillero de la nueva clase política que debería tener nuestra región, La Libertad. Lo que ha faltado, antes los partidos eran semilleros de nuevos líderes políticos, hoy se ha perdido. No hay ningún partido político que hoy tenga semilleros o escuela de formación política que impulse la creación de nuevos ciudadanos líderes, y eso es lo que pretendemos hacer. Nos está costando mucho, porque hay muchos prejuicios sobre hacer política hoy en el Perú. Lo que te dije hace un momento, que los papás no quieren, la familia no quiere, y ya cuando uno toma la decisión de hacer política tiene también que saber que pierde muchas cosas, y cuando me refiero a eso es que pierde la privacidad, se convierte en un personaje público, tiene que estar o regularse bajo ciertos parámetros que impone la sociedad, o parte de ser político también, pero es una carrera bonita, es una carrera de largo aliento que creo que es bonita, y yo invito a los jóvenes siempre a participar. Sí, además creo que trabajar con los jóvenes es fundamental. Así es. Es fundamental, es mirar con perspectiva histórica. Si no se trabaja con los jóvenes, es solo una pose. Porque generalmente lo que se intenta, y lo tomo eso de mi generación, ¿no? Que no es, te llevo 2 generaciones por lo menos, ¿no? Nosotros entendíamos la política, ¿no? Como la formación de líderes, pero para fortalecer una determinada concepción política. Y la política no es eso, ¿no? Nada más de lejano que esa definición. La política, al contrario, ¿no? Como dice Max Weber, la política es el ejercicio del poder como servicio a la ciudadanía, y no al revés, ¿no? Entonces, por ahí quería ir a una siguiente pregunta,
Diego, ¿qué hacemos con la existencia real hoy en Trujillo de estas bandas organizadas, de estas bandas que acosan, acusan, asaltan y matan y liquidan, creo que muchas veces, las esperanzas, el futuro de mucha gente, de mucha población? Están en el campo, andan asaltando por todos lados. En realidad el campo es suyo, ¿no? Se han apropiado, se han empoderado y al parecer el poder oficial, las fuerzas del orden, que es su misión justamente vigilar esos espacios, brillan por su ausencia, ¿no? O hay algunos casos muy seriamente cuestionables, ¿no? Sí, correcto. Hoy estamos avasallados por la criminalidad. En la región La Libertad tenemos plenamente identificados y la policía tiene plenamente identificados quiénes son los líderes de las organizaciones criminales. O sea, esto no es un secreto, esto no son esquemas de tipo Sendero Luminoso donde tú tenías un esquema piramidal donde no sabías quién era el líder o no conocías, el de abajo no conocía el líder. Acá todos sabemos que el que lidera los pulpos es John Pulpo, que el que lidera otra organización criminal es el famoso Yolín. Tú lo sabes, o sea, probablemente se convivan con estos delincuentes y uno no se da cuenta. Pero sabes quiénes son y la policía también sabe quiénes son y dónde están. Lo que sucede es que las instituciones hoy están precisamente minadas por las organizaciones criminales, desde el esquema más bajo hasta el más alto. Me refiero a Policía Nacional del Perú, a institución a la que yo defiendo porque yo veo a los policías hoy capturando delincuentes. Pero ¿qué sucede? Que el sistema de justicia no funciona. Cuando la policía atrapa a un delincuente, lo entrega al Ministerio Público, el Ministerio Público prepara la acusación y finalmente va al Poder Judicial para que lo sentencie. Y hay una cifra que es escalofriante. Me lo dijo el expresidente del Poder Judicial. En el 2023 se capturaron 23.000 personas en flagrancia delictiva en la región La Libertad. De los 23.000 casos de flagrancia delictiva, solo 1.500 casos llegaron a incoarse en el Poder Judicial. ¿Dónde están esos 21.500 casos? Un fiscal los dejó en libertad. ¿Motivos? Vas a la unidad de flagrancia del Porvenir, el fiscal tiene una carga de 450 casos por mes, imposible de procesar. O hay otros fiscales también que lamentablemente han caído en corrupción, reciben coimas, y otros que están amenazados y coaccionados, porque un fiscal es una persona que no tiene seguridad y tiene familia, probablemente lo amenazan y cede y libera al delincuente. Entonces ahí se da el cuello de botella hoy en el sistema de justicia en el Perú. Este cuello de botella donde nadie precisamente que ha cometido un delito va a parar a la cárcel porque no llega al Poder Judicial para ser sentenciado, es lo que provoca la impunidad. Por eso cuesta tan poco mandar a matar a alguien en Trujillo. Si yo hoy quiero matarte, Luis, voy y busco a alguien en el Alto Trujillo, en Río Seco o en Florencia de Mora, y por 500 soles probablemente te mate saliendo de Noticias Trujillo. Entonces, ese es el problema hoy en la región La Libertad. ¿Qué se tiene que hacer? Una reforma del sistema de justicia. Yo siempre he dicho, yo soy extremista en ese tema. Los fiscales militares, los jueces sin rostro, ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional al respecto. El Tribunal Constitucional ha dicho, en una sentencia del 2024, que los jueces sin rostro son posibles siempre y cuando sean parte de un colegiado de jueces supremos previamente identificados, ¿no? Yo escojo 20 jueces supremos y les digo, entre ustedes todos se van a poner una máscara y van a sentenciar. No voy a decir quién de ustedes es, pero uno de ustedes con preparación y todo, a diferencia del gobierno fujimorista, ¿no? De los jueces sin rostro de esa época, ¿no? Una experiencia. Sí, que una experiencia que finalmente se terminó cayendo. Sí. Y lo otro es la acupuntura social. Esto ha funcionado no solo aquí, ha funcionado en El Salvador, ha funcionado en Medellín. Son modelos muy interesantes donde llevas cultura, donde llevas arte, donde llevas educación en los lugares más convulsionados de la ciudad. O sea, yo me imagino la mejor biblioteca de Trujillo ubicada en el Cerro Cruz Blanca, donde viven los pulpos. Entonces, así es esa acupuntura social, así le llevas a la gente otra sensación de vida, le mejoras la calidad de vida. Ahí es donde se debe atacar y tiene que ser un trabajo en conjunto, de todos, por supuesto. Entonces yo creo que la situación de Trujillo se puede revertir siempre y cuando haya liderazgo y capacidad. Sí, totalmente de acuerdo. En un momento dado tocaste el tema de la cultura y creo que Trujillo es conocida como la capital, el centro,
el poder de la cultura está en Trujillo, en todo caso. Diego, y se descuida el tema de la cultura, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, ¿no?, involucrar la cultura en el mundo académico? Porque finalmente, sin cultura no existe política, ¿no? Y sin política, bueno, lo que vivimos hoy es consecuencia justamente del concepto totalmente equivocado de lo que se entiende por política, y surgen los empresarios de la política, y surgen las famosas bandas que quieren involucrarse en la política. Me asusta lo que dijiste, pero es real, ¿no? Podemos tener un siguiente gobierno gobernado, dirigido u orientado por el narcotráfico. Podemos convertirnos en un narcoestado. No estamos muy lejos de eso. Por eso creo que es importante entender que más allá de las elecciones con resultados ya definidos, hay que hacer un esfuerzo tremendo por lograr consensos mínimos sobre propuestas mínimas y de impacto social y humano, ¿no crees? Sí, hablamos sobre el sitial histórico de Trujillo como capital de la cultura, que lo hemos perdido, ya no somos esa capital de la cultura. De hecho, una ciudad que tenía, la única ciudad en el Perú que tiene 3 escuelas de arte, ¿no? Arte dramático, el Conservatorio de Música Carlos Valderrama y la Escuela Superior de Bellas Artes Macedonio de la Torre. Precisamente la base de la cultura de cualquier ciudad. ¿Qué hemos perdido? 0 políticas públicas en torno a cultura, tanto a nivel regional, local y nacional. La pérdida también de la identidad con el paso del tiempo, migración de todos lados que no ha sabido adecuarse al entorno cultural de la ciudad, la pérdida y la falta de apoyo de la parte privada y la parte pública, eventos importantes como la Feria del Libro de Trujillo, la Bienal de Trujillo, que se hacía en esa época, los festivales de música que se hacían en Trujillo, y el saber conducirlos a los sectores populares. Entonces hemos perdido todos esos espacios y hay 0 apoyo por parte del Estado. El Ministerio de Cultura no es ya el ente que promueve estos espacios. Cuando nace el Ministerio de Cultura sobre la base de las famosas casas de la cultura, eran otros espacios. Hoy, ¿qué es el Ministerio de Cultura? Es una mesa de partes para meros trámites documentarios y poner trabas a absolutamente todo lo que se quiere hacer en el Perú. Y sobre esa burocracia se genera corrupción también. Entonces necesitamos hablar de nuevos liderazgos, de gente que conozca el tema de la cultura. Cuando existe un debate público, yo veo a todos hablando sobre temas importantes, por supuesto, ¿no? Sobre infraestructura, sobre salud, sobre educación, pero no veo en los debates que se le pregunte sobre cultura, sobre turismo. Entonces, que son temas importantes que hoy tienen que entrar al debate público. Estoy seguro que se pueden recuperar estos espacios, sí. Precisamente la ley de creación de la Universidad de las Artes creo que va a ser un espacio adecuado para impulsar y recuperar los espacios de cultura en la región La Libertad. Y finalmente, creo yo que la inversión nacional en mejorar con cultura los espacios públicos es fundamental. Yo tengo un proyecto que estoy construyendo para obligar a que el 0.1%, ni siquiera el 1%, sino el 0.1% de la inversión pública venga acompañado de alguna compra de obras de arte, por ejemplo, ¿no? A los artistas plásticos locales, regionales. Y esto impulsaría tremendamente. Hoy ya la gente, como no hay cultura, la gente tampoco consume cultura. Entonces, cada día hay menos artistas también. Entonces se está perdiendo eso. Y creo yo que el Estado es el gran impulsor para recuperar estos espacios. Y justamente hablando de cultura, digo, el sector de educación debería contar con el 6% del presupuesto. ¿No crees que las universidades privadas están exoneradas del pago de impuestos, no es verdad? ¿No crees que ya debería eliminarse este bendito San Benito de no pago de impuestos en nombre de una educación que realmente no es tan así? La educación pública es pública y la privada es privada, pero la exoneración nos lleva a una situación muy complicada, ¿no? Lo que ha detallado
¿dónde está el dinero, no? ¿Dónde está la inversión? ¿No? Desapareció la escuela de ballet. La escuela de ballet de Trujillo también. ¿No? Que era una maravilla, ¿no? De aquí han salido alumnas brillantes de la escuela de ballet, ¿no? Entonces, ¿no crees que las universidades privadas deberían ya ser exoneradas, eliminarse ese artículo de exoneración de impuestos? Quiero recordar que precisamente esta exoneración de impuestos a los servicios educativos privados se gestó en el gobierno de Fujimori para fomentar la inversión privada en los espacios, la inversión privada en educación y quitarle precisamente la carga a la educación. Pero ya pasaron más de casi 30 años de aquella norma. Lo que corresponde ahora, la educación está hoy precisamente un gran porcentaje sostenida por el tema privado. Padres que quieren sostener a sus hijos en una educación privada, tanto en educación regular como en educación universitaria. Hoy, y lo ha dicho claramente mi líder Rafael López Aliaga, nosotros llegamos a hacer gobierno y el primer día lo que vamos a hacer es cobrarles los impuestos a la educación universitaria. Porque grandes fortunas hoy en el Perú se han gestado a base de precisamente no cobrarle esos impuestos. Entonces ya debería la educación pagar impuestos hoy en el Perú, porque eso va a permitir cerrar otras brechas sociales que hoy son importantes, como por ejemplo en el tema de cultura. Excelente, ¿no? Porque, bueno, hay que pagarla, ¿no? Creo que en Europa la educación pública es de un nivel, pues, increíble, ¿no? De una calidad impresionante, ¿no? Y ahí sucede al revés, ¿no? La educación pública es mucho mejor que la privada en muchos lugares. El que no tiene la capacidad de entrar a la pública, si ya se va a la privada, ¿no? Es de mucho menor calidad, ¿no? Pasa mucho eso. Sí, es verdad, ¿no? Muchos están en educación pública porque el nivel es alto, ¿no? Y los mejores talentos que hay en Europa justamente son originarios de las escuelas públicas, ¿no? Diego, el tiempo es fatal. El tiempo siempre nos traiciona y nos juega malas experiencias. Una última pregunta. ¿Por dónde empezar en caso de un virtual triunfo electoral? En mi caso, a nivel parlamentario, hay un tema en el que me voy a enfocar. Hoy en la región La Libertad hay sicarios jóvenes de los últimos, en enero y febrero, se han detenido a casi 23 menores de edad cometiendo actos delincuenciales. ¿Y por qué? Porque precisamente hay semilleros, ¿no? O sea, si tú no trabajas en los sectores populares, con educación, con cultura, con arte, no vas a tener resultados. Pero además, muchos jóvenes hoy son adictos a las drogas y al alcohol. Se ha demostrado que las drogas y el alcohol precisamente es precisamente el caldo de cultivo para las organizaciones criminales, de ahí los captan. No hay un solo centro de rehabilitación para adicciones pública en La Libertad. Hoy un padre de familia que tiene un hijo que ha caído en manos de las drogas tiene que pagar 1.200, 1.500 soles mensuales para meterlo a un centro de rehabilitación de adicciones. No hay un solo centro de rehabilitación por parte del Estado en la región La Libertad. Allí tenemos que enfocarnos, en centros de rehabilitación, en espacios de cultura y de arte en los sectores populares y también los grandes olvidados, los adultos mayores. No hay una sola casa de reposo. Voy a legislar en torno a que el Estado tenga casas de reposo para los adultos mayores y centros de rehabilitación para adicciones para los jóvenes de la región La Libertad. Eso va a generar alto impacto y estoy seguro no se va a celebrar hoy, pero con el paso de los años vamos a recordar que ese es un trabajo que se hizo desde nuestro espacio congresal. Sí, creo que eso es importante, y los diputados que resulten y diputadas que resulten electos para La Libertad, creo que la agenda mínima que deberían tener es la que hemos comentado, ¿no? Plantearse un acuerdo interpartidario para agendar y proponer este consenso básico, elemental, ¿no? Que permita justamente ponerse de acuerdo sobre puntos que ya hemos señalado, ¿no? Criminalidad, ¿no? Minería ilegal, etcétera, ¿no? Diego, te dejo para que puedas
despedirte porque para la campaña no necesita usted. No, para nada, al contrario. Agradecerte, Luis, el espacio. Encantado de poder volver en otra oportunidad a seguir conversando sobre estos temas Con que todo son gusto, con todo de gusto, importancia regional y nacional. Y decirles, bueno, voy con el número 1 de Renovación Popular a la Cámara de Diputados por la región La Libertad, y espero contar el apoyo de miles de ciudadanos de la región La Libertad que se identifican con el trabajo que venimos haciendo. Muchas gracias. No, gracias a ti, Diego, por contribuir con la cultura, porque para eso estamos, ¿no? No solo buscamos confrontación, sino que estamos en esta tarea de construir nuevas maneras de hacer política desde la cultura y a partir de ahí promover encuentro entre los distintos actores que tenemos hoy en la sociedad liberteña, sobre todo, ¿no? Creemos que es posible aún salvar el país de este narcoestado que se ve avisora, y la libertad puede dar el ejemplo, como bien señalaba, ¿no? Creo que podemos dar el ejemplo diciendo, somos capaces de unirnos, somos capaces de conciliar en bien de un objetivo superior. Así es. ¿No? Muchísimas gracias, Diego. Gracias, Luis. Muy buenas tardes ya con todos y con todas. Gracias por su sintonía y nos vemos en el siguiente programa. Gracias.